Esta es la historia de Jacob de Israel, el transformado por Dios. El nacimiento de un elegido. Jacob nació como el segundo hijo de Isaac y Rebeca, pero incluso antes de venir al mundo, su historia ya estaba entrelazada con la promesa divina. En el vientre de su madre, él y su hermano Esaú lucharon, presagiando el conflicto que marcaría su juventud. Rebeca, confundida por la agitación interior, buscó a Dios, y el Señor le reveló que dos naciones habitaban en su vientre, y que la mayor serviría a la menor. Así, el destino de Jacob quedó sellado incluso antes de su primer llanto. El nacimiento fue singular. Esaú nació primero, cubierto de pelo y rojizo, pero Jacob lo siguió de cerca, agarrado al talón de su hermano. Esta impactante escena inspiró su nombre, que significa el que agarra el talón o suplantador. Desde el principio su identidad fue un símbolo de persistencia y lucha. Dios ya veía en él no solo a un hombre, sino a un patriarca, un conductor de su plan eterno. A medida que crecían, los dos hermanos mostraron personalidades opuestas. Esaú era un hábil cazador, amado por Isaac, quien disfrutaba de su presa. Sin embargo, Jacob prefería la vida tranquila en las tiendas, ayudando con el cuidado del rebaño y ganándose el afecto de Rebeca. Este favoritismo sembró la rivalidad, alimentando tensiones que crecerían con el tiempo. Jacob, observador e inteligente, aprendió en silencio el valor de la promesa que Dios les había dado a Abraham e Isaac. En su corazón, anhelaba ser el heredero de esta bendición, aunque no fuera el primogénito. Este deseo moldeó sus decisiones, tanto buenas como malas, y lo encaminó por un camino de gran conflicto, pero también de profunda transformación. Desde el principio, el Señor preparó el terreno para demostrar que su elección no depende de las convenciones humanas. Jacob no solo sería el hombre que engañó, sino el que sería quebrantado y moldeado hasta convertirse en Israel, el príncipe de Dios. El negocio del derecho de nacimiento. Un día, Esaú regresó de cazar, exhausto, hambriento y débil. El olor de un guiso rojo que Jacob había preparado llenó el aire, despertando en él un hambre desesperada. Aprovechando la oportunidad, Jacob propuso un intercambio: el plato de lentejas por la primogenitura. Esaú, impulsado por la prisa y el apetito, aceptó sin considerar las consecuencias. Para Jacob, no se trataba solo de comida y hambre. Vio en este acto la oportunidad de acercarse al destino que creía suyo. La primogenitura significaba más que una herencia material. Representaba el liderazgo espiritual de la familia y la bendición de la promesa de Dios. Estaba dispuesto a actuar con astucia para obtenerla. Esaú, a su vez, reveló un corazón que no valoraba lo sagrado. Al intercambiar la primogenitura por un simple plato, mostró desprecio por la herencia espiritual que se suponía debía proteger. Este momento se convertiría en un emblema en la historia de Israel, la bendición despreciada por uno, conquistada por otro. Sin embargo, Jacob no se dio cuenta de que la forma en que lograría sus metas tendría consecuencias dolorosas. Su legítimo deseo de bendición iba acompañado de métodos cuestionables, y Dios tendría que trabajar profundamente en su carácter para moldearlo y que cumpliera con su llamado. El trato estaba sellado, y aunque simple a simple vista, era un hito en el plan divino. Dios ya había prometido que el mayor serviría al menor, y de maneras misteriosas incluso usó la astucia de Jacob para lograr sus propósitos. El engaño de la bendición. Pasó el tiempo e Isaac, ya anciano y con problemas de visión, decidió bendecir a Esaú. Rebeca, recordando la profecía de Dios, ideó un plan para que Jacob recibiera la bendición. Lo vistió con las ropas de Esaú y le cubrió los brazos con pieles de cabra para imitar el cabello de su hermano. Con el plato preparado, Jacob se presentó ante su padre.
Isaac, desconfiado, preguntó varias veces quién estaba delante de él. Jacob respondió afirmando que era Esaú, mintiendo para asegurarse la bendición. Al olerlo y tocarlo, Isaac se convenció y pronunció palabras proféticas sobre Jacob, confirmando su liderazgo sobre sus hermanos y la prosperidad prometida por Dios. El momento fue de triunfo para Jacob, pero también de temor. Sabía que si Esaú se enteraba, la furia sería inevitable. Cuando Esaú llegó y se dio cuenta del engaño, su ira fue tan grande que juró matar a su hermano. Así, Jacob se vio obligado a huir de su hogar, cargando con la bendición, pero también con el peso de la culpa. Rebeca, preocupada, envió a Jacob a casa de su hermano Labán en Mesopotamia. La separación de su familia fue dolorosa y la huida marcó el comienzo de un largo camino de pruebas que Dios usaría para transformar su corazón. El engaño trajo bendición, pero también soledad. Jacob partió con la promesa, pero aún no conocía plenamente al Dios de esa promesa. Su camino sería el de un hombre quebrantado que se convierte en patriarca. El sueño de la escalera. Mientras huía, Jacob se detuvo a descansar en Betel, tomó una piedra como almohada y se durmió bajo el cielo estrellado. Esa noche tuvo un sueño extraordinario. Una escalera conectaba la tierra con el cielo y ángeles subían y bajaban por ella. En la cima, el Señor habló reafirmando la promesa hecha a Abraham e Isaac, ahora transmitida directamente a él. Dios declaró que estaría con Jacob cuidándolo donde quiera que fuera y que la tierra donde yaciera sería suya y de sus descendientes. Fue la primera experiencia directa de Jacob con la presencia divina y marcó profundamente su corazón. Al despertar, se llenó de temor y asombro y dijo: «Ciertamente, el Señor está en este lugar y yo no lo sabía». Levantó la piedra que había usado como almohada y la ungió con aceite, nombrando el lugar Betel, casa de Dios. Juró que si Dios lo guardaba y lo traía a la paz, sería su Dios para siempre. Este encuentro no solo lo animó, sino que también le recordó que su camino estaba bajo el cuidado divino. Aún con sus fracasos, Dios se reveló fiel para cumplir su plan. Jacob partió con renovado ánimo, aún sin comprender del todo la transformación que le aguardaba, pero ahora con la certeza de que no caminaba solo. El encuentro con Raquel. Al acercarse a Harán, Jacob se encontró con pastores junto a un pozo, y allí vio a Raquel, la hija de Labán, cuidando las ovejas de su padre. Al verla, su corazón se conmovió de inmediato. Ayudó a remover la piedra del pozo y abrevó su rebaño. Este encuentro sería el comienzo de un amor que marcaría años de su vida. Jacob se presentó como pariente y fue recibido con alegría por Labán. Mientras vivía en su casa, Jacob pidió a Raquel como esposa, ofreciéndole 7 años de trabajo a cambio. Sus días de servicio transcurrieron como pocos, pues su amor por ella le hacía el tiempo más ligero. Sin embargo, el día de la boda, Labán lo engañó, dándole a Lea, su hija mayor, en lugar de Raquel. Jacob lo descubrió a la mañana siguiente, sintiendo el peso del engaño, irónicamente similar a lo que él mismo había hecho en el pasado. Para tener a Raquel, aceptó trabajar otros 7 años. Su amor por ella lo impulsó a seguir adelante, pero las tensiones familiares entre Lea y Raquel, y más tarde entre sus hijos, marcarían su vida. Este capítulo de su vida sería uno de los instrumentos que Dios usaría para moldear su carácter, enseñándole paciencia, perseverancia y las consecuencias de sus propias acciones. El hombre próspero. Con el paso de los años, Jacob prosperó enormemente bajo la bendición de Dios. Su rebaño creció, al igual que su familia de esposas, hijos y sirvientes. Incluso, en medio de relaciones complejas y tensiones internas, la mano de Dios lo hizo prosperar. Labán, consciente de que Jacob era la fuente de su propia riqueza, procuró retenerlo a su servicio. Pero Jacob,
Deseoso de establecer su propia casa y regresar a su tierra natal, hizo un trato para recibir parte del rebaño. Dios le dio sabiduría para multiplicar enormemente su riqueza. A pesar de la prosperidad, el ambiente se tornó hostil y la envidia y la desconfianza crecieron entre Jacob y los hijos de Labán. Era evidente que se acercaba el momento de partir. Dios habló a Jacob, ordenándole regresar a la tierra de sus padres. La promesa hecha en Betel comenzaba a cumplirse, y el llamado a regresar a la tierra prometida se hacía cada vez más fuerte. Jacob reunió su familia y sus posesiones y, discretamente, abandonó la casa de Labán, emprendiendo el viaje de regreso para enfrentar su pasado. Preparación para el encuentro con Esaú. La noticia de que Esaú venía a su encuentro con 400 hombres llenó de temor a Jacob. Habían pasado años desde el engaño, pero la herida aún podía estar abierta. Temiendo por la seguridad de su familia, Jacob dividió a su pueblo y sus posesiones en dos grupos, para que, si uno era atacado, el otro pudiera escapar. Envió valiosos regalos a Esaú como señal de reconciliación. Al mismo tiempo, oró fervientemente, recordándole a Dios las promesas que había hecho y pidiendo liberación. Su oración estuvo marcada por la humildad, reconociendo que no era digno de toda la misericordia que había recibido. Cada paso hacia Esaú era también un paso hacia la confrontación de su propia historia. Jacob ya no era el mismo hombre que había huido de su hogar. Cargaba con experiencias, bendiciones y cicatrices. El momento requería valentía, pero también fe. La transformación que Dios estaba obrando en su corazón estaba alcanzando su punto máximo. Lo que sucedería esa noche cambiaría no solo el curso de la reunión, sino también el nombre y la identidad de Jacob. La lucha con Dios. En la víspera de su encuentro con Esaú, Jacob se quedó solo y un hombre misterioso comenzó a luchar con él hasta el amanecer. No era una lucha cualquiera, era Dios mismo manifestándose para confrontar y transformar a Jacob para siempre. Jacob resistió, aferrándose con todas sus fuerzas. Al ver que no ganaba, el hombre le tocó el muslo, dislocándoselo. Pero Jacob seguía sin soltarlo. Dijo: «No te soltaré a menos que me bendigas». El hombre entonces le preguntó su nombre, y al oír Jacob, declaró: «Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Ese momento selló la transformación de un engañador a un príncipe de Dios. Jacob se alejó cojeando, pero con un nuevo nombre y una nueva identidad. El toque que lo hirió fue también el toque que lo sanó espiritualmente. La lucha física simbolizó la lucha interior que había librado a lo largo de su vida. Él entendió que la verdadera bendición no era solo la riqueza o la posición, sino una relación íntima con el Dios vivo. Reconciliación con Esaú. Al ver acercarse a Esaú, Jacob avanzó por delante de su familia, inclinándose 7 veces en señal de respeto. Para su sorpresa, Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, llorando. Su reencuentro estuvo marcado por la emoción y el perdón. Jacob presentó a su familia y ofreció regalos, que Esaú inicialmente rechazó, pero luego aceptó como muestra de reconciliación. Lo que pudo haber sido un momento de venganza se convirtió en un testimonio de restauración. Dios había respondido a la oración de Jacob, calmando el corazón de su hermano. El pasado marcado por la rivalidad fue reemplazado por un don de paz. Jacob continuó su camino, ahora no solo como un hombre bendecido, sino como Israel, el hombre que conoció la fidelidad de Dios. La reconciliación no borró el pasado, sino que demostró que la gracia divina es capaz de transformar incluso las historias más marcadas por los errores y el conflicto. El legado de Israel. Al regresar a la tierra prometida, Jacob construyó un altar y lo llamó El Betel, recordando al Dios que se le había aparecido cuando huyó de Saúl. Comprendió que toda su travesía había sido guiada por la mano de Dios,
desde la piedra de Betel hasta el encuentro transformador en Peniel. Sus hijos, aunque imperfectos, se convertirían en las tribus de Israel, cumpliendo la promesa hecha a Abraham. La vida de Jacob se convirtió en un testimonio de que Dios es capaz de tomar a un hombre común y corriente, lleno de defectos, y transformarlo en un pilar de su obra. Aún enfrentando dolor, como la pérdida de Raquel y los conflictos familiares, Jacob se mantuvo firme en su fe. Aprendió que la verdadera victoria no reside en vencer con astucia, sino en rendirse a la voluntad de Dios. La historia de Jacob es también la historia de todos los que han sido tocados por la gracia. Alguien que incluso quebrantado es restaurado y usado por Dios para un propósito eterno. El nombre Israel resonaría por siempre como símbolo de transformación divina y fidelidad, apuntando a un Dios que cumple sus promesas y moldea a sus elegidos hasta que reflejan su gloria. Deja un comentario y suscríbete para apoyarnos y recibir más historias bíblicas como esta.